Diseño del laboratorio. ¿Qué es lo que primero vemos en un laboratorio cuando entramos? El acceso. Que tenemos que asegurarnos que el paciente y sus muestras no sigan la misma trayectoria. Van a ver que yo les he resaltado en colorado algunas cosas que son como importantes a tener en cuenta. También esto va a depender del tamaño y de la complejidad del laboratorio. Esto es fundamental, que los pacientes vayan por un lado y las muestras vayan por otro. Hay laboratorios que son sumamente pequeños y a veces esto no se puede hacer. Hace unos años, varios ya, más de 10, donde las nuevas normativas para las habilitaciones del laboratorio exigen sí o sí que el lugar de extracción esté separado de alguna manera de donde se procesan las muestras. Hace años atrás, muchos, se hacían las extracciones de sangre en el mismo lugar donde se procesaban. Era todo en un mismo espacio. Luego eso se cambió y exigen una habitación distinta. En el caso que no se pudiera cumplir, por lo menos tienen que haber mamparas o ahora divisiones en seco, divisiones vidriadas, perdón, hoy estoy sumamente trabada con la palabra, pero tienen que estar separados. El mostrador de las recepciones, lo más indicado es que esté lo más situado de la entrada posible. El acceso de las salas donde están las muestras biológicas tienen que estar restringidas a los pacientes. Y enseguida lo vamos a volver a ver. Generalmente el laboratorio es como la sala de usos múltiples de una institución. Los lugares donde el laboratorio es solamente el edificio para el laboratorio no tienen ese problema, pero en los lugares donde están en una clínica, o en un consultorio, o en una institución, en un hospital, el laboratorio es como el lugar de paso, nos tomamos un cafecito, todo el mundo entra, sale, o sea, nadie se le ocurriría entrar a un quirófano, ¿no es cierto? Nunca. Pero a un laboratorio sí, entrás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? O sea, hay una cierta sociabilidad que en realidad no estaría permitida. ¿Cómo va a ser el itinerario? Recuerden que es itinerario y no itinerario de circulación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esto? Primero, la zona de recogida de muestras. Generalmente la recepción y la sala de recogida de muestras tienen que estar, como bien dijimos, cerca de la entrada, porque nos va a facilitar la trayectoria del paciente. Luego tenemos la zona de procesamiento de muestras. Lo ideal es que esta zona esté separada por zonas de análisis, es decir, donde tenemos, supónganse, la zona donde se hace química, de la zona donde hay microbiología, en las zonas donde se hace alta complejidad, o tener, si no tenemos tantas distribuciones, tener toda la aparatología junta, toda la parte donde se hace serología sectorizada, toda la parte donde se hace microbiología también. Todo eso con un poco de creatividad se puede lograr, se puede lograr esa sectorización que es importante. Luego, en cuanto al itinerario de circulación, es muy importante separar los materiales del laboratorio limpio de los sucios. Sobre todo, y tener muy claro cómo se van a eliminar los residuos contaminados. Estos residuos, enseguida los vamos a tratar un poquito más, cómo los tenemos que aislar y cómo los tenemos que desechar. Y luego, finalmente, en los itinerarios post-analíticos, ¿qué son? Los resultados, acuérdense, que tienen que tener exactitud, entregarse en forma puntual a la persona adecuada, y los sistemas de comunicación tienen que estar diseñados, cuando yo voy a diseñar un laboratorio, en eso, es decir, tener todo el área informática o de impresión de resultados sectorizado es lo ideal. Todo el archivo, donde se encuentran los registros, que sean una unidad que van a desarrollar ustedes, también es ideal tenerlo sectorizado. No es necesario tener una habitación, pero sí un armario, por ejemplo. En un mismo lugar donde está la secretaría se puede tener un armario donde están todos los archivos juntos. Recuerden que de acuerdo a la complejidad en el laboratorio donde estén y del tamaño, es como van a tener estas áreas.
Obviamente que no es lo mismo tener un laboratorio de 1000 pacientes diarios a tener un laboratorio de 10 pacientes diarios. Y nosotros podemos trabajar en cualquiera de los dos. Entonces, el tamaño de un laboratorio de 10, 15 pacientes diarios nunca va a ser igual que otro, más grande, 1000. Entonces, también los archivos van a ser distintos y los volúmenes de archivos también, la cantidad de resultados también. Por lo tanto, a partir de esa premisa, nosotros tenemos que ir acotándonos y adaptándonos a nuestras distintas realidades. Y sobre todo, conseguir tratando de que todos los servicios que están relacionados estén cerca. Es lo mismo que le decía yo recién. La mesa de entrada, donde está la recepción, donde se recibe un paciente, se recibe una orden y se entrega un resultado, tendría que estar cerca de la zona de archivos, donde se archivan papeles, derivaciones, facturaciones, boletas, etc. La zona de extracción de muestras, quizás, tendría que estar cerca de las zonas de proceso. No es conveniente, supónganse que nosotros tenemos una casa de 2 pisos, que la extracción se haga en un primer piso, porque hay pacientes que no van a poder subir. Entonces, lo ideal sería que la extracción se hiciera en planta baja. Y luego destinar al primer piso y las zonas que son de personal más especializado. Y sobre todo que haya como un circuito donde las muestras circulen de manera adecuada. ¿Cómo vamos a hacer esta distribución de las actividades? Primero tenemos que delimitar las actividades del laboratorio. Es decir, nosotros vamos a tener, tratando de tener una sala única, ¿sí?, para evitar la contaminación de las muestras. Lo mismo que les dije recién, es decir, sectorizar. La otra manera es ubicar las salas de los distintos servicios, es decir, por ejemplo, donde vamos a albergar los autoclaves en un lugar, los lavaderos del instrumental que vamos a tener, donde vamos a preparar y esterilizar los medios de cultivos. Todos estos procesos tienen que estar como centralizados para tratar de disminuir las distancias de circulación. Y sobre todo es muy importante que haya una persona responsable. Porque cuando todos hacen todo, si bien eso es muy favorable en algunas acciones, es perjudicial en otras porque entonces no hay responsabilidades adquiridas sobre un tema. Por ejemplo, si yo tengo, supónganse que estamos en un laboratorio, hay 3 técnicos, todos hacemos medios de cultivo. Entonces, bueno, aparece toda una tanda de medios de cultivo contaminada. ¿Y quién fue? Y fuimos todos. Por ahí, insisto, no es echar culpas, pero tiene que haber alguien responsable. Sobre todo, recuerden que cada error que es una oportunidad de mejora. Si yo sé que la misma persona es la que hace siempre lo mismo, sabemos dónde atacar el problema. La intención de un error en laboratorio no es juzgar ni echar culpa, sino evitar el error. Acuérdense de lo que hablamos en la clase pasada. Un error en 1000 es nada, pero ese error puede implicar fallas grandes para una persona. Entonces, si bien no podemos ser perfectos, tenemos que ser absolutamente perfectibles. Para lo cual, cada proceso desacertado que ocurre en el laboratorio tiene que ser objeto de estudio. Entonces, yo puedo decir, sí, me salieron todos, se me contaminaron todos los cultivos. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Aunque lo haya hecho uno, pero siempre es equipo. ¿Qué hicimos? Hicimos mal. Entonces, bueno, se analiza para que no se repita. Otro punto. La ubicación, obviamente, de las actividades tienen que tener, hay actividades que tienen requisitos específicos, que ustedes también pueden acceder y que podemos acceder como técnicos de laboratorio. Por ejemplo, trabajar en un laboratorio de biología molecular. Si yo tengo en el laboratorio de biología molecular dentro de otro laboratorio, tiene que tener sí o sí un espacio separado, o sea, no puede compartir. ¿Por qué? Porque para que la preparación de los extractos de ADN no se realice en las mismas áreas donde se llevan, por ejemplo, donde se llevan a cabo los preparados para la amplificación del ADN.
Donde se hace microscopía fluorescente, también necesita una sala oscura, que tenga una ventilación adecuada. Obviamente que no se pueden emplear para almacenamientos de productos porque tienen una tecnología distinta. Y, por ejemplo, los sistemas que para el análisis de ADN tienen que tener un sistema de iluminación ultravioleta, que van a requerir sí o sí una sala oscura, obviamente, con protección y equipos adecuados. Otro caso que ya se utiliza mucho menos, porque la quimioluminiscencia la ha reemplazado, es el radioinmunoanálisis, que utiliza radiación de protones. Se utiliza un contador de protones que mide la radioactividad producida por una determinada reacción química. Para esos laboratorios de radioinmunoanálisis, que todavía existen algunos, porque hay determinaciones que se siguen haciendo por ese tipo de metodologías, se utilizaba un laboratorio que también tenía que estar aislado, con condiciones específicas de piso, piso de goma, paredes también. No podían tener acceso todo el personal, porque ahí se emite radiación. Si bien había un pozo de un metal que en este momento no me voy a acordar, muy pesado, como un pozo de acero, pero muy pesado, justamente para absorber la radiación que se emitía, de protónica, que se emitía cada vez que se leía uno de esos tubos, eran situaciones peligrosas. Ya eso fue, el radioinmunoanálisis fue absolutamente, o casi absolutamente, repito, hay determinaciones, como la 17-hidroxiprogesterona, que se sigue haciendo todavía por RIA. Ha sido reemplazada por la quimioluminiscencia, sobre todo. Bien. ¿Cómo vamos a distribuir espacialmente los equipos? Equipos, obviamente, del laboratorio, ¿no? El acceso a los equipos para su entrada y mantenimiento tiene que no tener restricciones. Repito, cuando se diseña un laboratorio yo tengo que tener idea del equipo que voy a tener, por lo menos. Y si no, al revés, cuando voy a comprar un equipo que ha pasado, tengo que ver dónde lo voy a poner. Porque a veces se traen y se compran equipos y después, esto lo vamos a ver cuando la unidad que viene justamente es esa, equipos, después vemos que es un embrollo enorme instalarlos, porque las condiciones que tienen los diferentes equipos tienen que ser adecuadas al espacio donde los vamos a poner del laboratorio que tenemos. Si yo tengo un laboratorio pequeño, no puedo traer un mega equipo, porque ese equipo necesita también condiciones físicas y espaciales que son necesarias. Aunque ustedes no lo crean, el tamaño de la puerta ha sido tema de discusión al respecto, que a veces se compran equipos y no hay cómo acceder, cómo entrarlos. O sea, no se pueden entrar. Y es una complicación. El otro, el suministro eléctrico. El suministro eléctrico tiene que ser estable para los equipos delicados. Generalmente, casi todos los equipos traen una unidad que les da 20 minutos o 30 minutos, que son las UPS, que les da como una cantidad de energía como para que el equipo termine un ciclo y no se pare a la mitad. Esas UPS tienen que tener ustedes, manejarlas y revisarlas, porque generalmente funcionan a pila. Es decir, se van recargando de manera, son como las luces de emergencia, se van recargando de manera permanente y cuando se corta la luz, siguen funcionando. Media hora, 30 minutos, 40 minutos, de acuerdo a las necesidades del equipo, la UPS que va a tener. Si un equipo tiene un ciclo, supónganse, de 30 minutos, bueno, con una UPS que dure 40, estarías completo porque por lo menos te termina el ciclo. Ahora, esa UPS tiene una pila. Si esa pila se gasta, cuando se corta la luz, no sirve más. Una pila de una UPS puede durar 3, 4 años, realmente duran 2, pero suelen durar. Pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando yo armo mi manual de bioseguridad, en uno de los datos que yo tengo que escribir en uno de mis apartados, cada cuánto voy cambiando las pilas de las distintas UPS que están en los distintos equipos.
Y lo ideal, pero repito, que no todos tenemos, es un generador, como este que tienen en la fotito, que cuando se corta la luz empieza a funcionar el generador, porque eso ya te da una autonomía distinta. Eso sería lo ideal. El otro tema que tenemos que cumplir es la gestión de los desechos líquidos. Los laboratorios tenemos muchos desechos líquidos. Todos los autoanalizadores tienen botellones de desechos líquidos. El mismo laboratorio, acuérdense que nosotros desechamos sangre, desechamos orina y desechamos fluidos. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué tipo de fluidos estoy desechando. Entonces, hay una muestra, esto por ejemplo, donde se tiran los bidones de las distintas aparatologías. A ver, no es lo mismo utilizar eliminar el bidón de un equipo de química clínica que no tiene ningún tipo de contaminante, ¿sí?, a eliminar un bidón de un equipo donde se hacen tóxicos o material tóxico de laboratorio. Porque tenemos que tener en cuenta que eso va a la red cloacal o de agua. Generalmente los laboratorios pequeños que no tienen manera de desechar, por ejemplo, yo tengo un laboratorio de barrio, donde vos, si bien todos los laboratorios para su habilitación tienen que tener recolección de residuos tóxicos, que son unas cajas que seguramente ustedes han visto, donde se desechan las agujas, los algodones, los guantes, pero por ejemplo, los coágulos de sangre no se tiran por la canilla, no van a la red, eso no se puede hacer. En los laboratorios más pequeños, ¿qué hacen? Los tiran en los inodoros. Es una manera chiquita de eliminar. Obviamente los hospitales y los grandes laboratorios tienen receptáculos para ese material líquido para eliminarlo. Pero esos receptáculos hay que llenarlos. Imagínense que ustedes no pueden tener una caja de residuos líquidos en un laboratorio de barrio. Para que llenen esa caja van a estar un mes. O sea, no se puede. Entonces, sí vienen receptáculos para eliminar tanto material contaminado, de acuerdo al nivel del laboratorio, el nivel de riesgo que tiene. Cada laboratorio va a estar clasificado de acuerdo al nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo se clasifica en una de las pautas de clasificación, es de acuerdo al material que descarta. Bien, vamos a los aspectos físicos de las instalaciones. Ventilación. La ventilación, generalmente en los laboratorios, tiene que tener un sistema de ventilación adecuado. Antes no le daban importancia a esto, ahora sí. Por ejemplo, las salas de extracción, para habilitarlas, tienen que tener sí o sí una ventana, o una salida a un espacio libre. No pueden ser en lugares cerrados, ni tipo box, tienen que tener una ventilación. Salvo, por ejemplo, en los hospitales, donde hay flujo laminar, donde tenés aire o sonizado o flujo de aire, que no me sale la palabra, que es flujo laminar para evitar la contaminación del aire, ¿sí? Las paredes y los techos, si ustedes se fijan en las fotos, los techos tienen que ser altos para tener una ventilación adecuada, deben pintarse con pintura lavable y que tengan generalmente una capa para que permita su lavado frecuente y la desinfección. El suelo también tiene que ser fácil de limpiar y desinfectar, y no tiene que tener bordes que permitan la acumulación de material biológico o contaminante. Los bancos de trabajo. Banco de trabajo no es un banco.
O sea, no es una banqueta. Un banco de trabajo es un lugar donde se trabaja, ¿sí? Un espacio, a eso se lo llama banco de trabajo. Los bancos de trabajo tienen que tener materiales que sean duraderos y fáciles de desinfectar. Si ustedes se fijan, esta mesada es de mármol, es lo ideal. Pero, bueno, a veces es medio caro y no se puede. No pueden ser de madera, bajo ningún punto de vista. Yo no sé si ustedes se acuerdan de hace un par de años que se incendió el laboratorio del Hospital de Encinas. Eso sucedió porque todo el laboratorio tenía muebles de madera. Entonces hubo una falla y fue un desastre, se incendió todo. El acero inoxidable es un material que no es tan costoso como el mármol, el granito, perdón, no mármol, el granito, pero tiene un inconveniente que se mancha. En realidad es ideal porque no es poroso, no se contamina, es fácil, pero se mancha, o sea que queda como feo estéticamente, se mancha cuando lo lavamos con lavandina se suele manchar. Ahora vienen materiales que son mucho más modernos que el granito, son materiales sintéticos, de diferentes aleaciones de policarbonatos que son más específicos, se mantienen con tienen mejor esterilización y tienen una alta duración. Es muy importante que estos bancos de trabajo, recuerden, estos espacios de trabajo se organicen de acuerdo al área al tipo de análisis que se van a realizar. Es fundamental esto, recuerden, de acuerdo al tamaño. Ustedes se van a fijar que en los distintos laboratorios, a pesar de que no hayan muchas salas, las áreas de trabajo se sectorizan. Es decir, va a haber, aunque no sean salas, pueden ser mesadas. Bueno, esta mesada la vamos a usar para serología. Esta otra mesada vamos a poner bacteriología. En esta otra mesada, o sea, se puede sectorizar, no necesariamente por salas, pero sí por mesadas. Y los procesos microbiológicos, es decir, por preparación de cultivos, sembrado, tipificaciones, tienen que estar separados del resto, porque si no se producen contaminaciones cruzadas, ¿sí? Justamente lo que nosotros necesitamos es minimizar este tipo de contaminación. Limpieza. ¿Cómo vamos a organizar esta limpieza? La limpieza obviamente tiene que ser periódica y claramente esa periodicidad no es la misma en las distintas áreas. Las mesas de trabajo, el suelo lo tenemos que limpiar todos los días. Según la Organización Mundial de la Salud, los techos y las paredes hay que limpiarlos una vez a la semana. Repito, claramente esto hay que tener un poco de sentido común. En los hospitales, obvio que limpian techos y paredes todas las semanas. En un laboratorio chiquito, vamos de un lado a otro, no se van a limpiar los techos y las paredes todas las semanas. No es necesario tampoco. Y esto sí atraviesa a todos los laboratorios, grandes y chicos, que las heladeras y las zonas de almacenamiento es muy importante limpiarlas al menos mensualmente. Sacarlas, hay laboratorios que tienen heladeras más nuevas, otras que manejan freezer, otras que manejan heladeras más viejas que hay que descongelarlas. Bueno, es importante que las heladeras estén en condiciones. Mantener una heladera en condiciones suele ser mucho menos costoso que tirar una parva de reactivos porque se arruinaron por estar más conservados en la heladera. La limpieza y la desinfección de las zonas de laboratorio es lo ideal, volvemos a gestión de calidad, es registrarlo, tenerlo en nuestro cuadernito, en nuestro manual de laboratorio, obviamente que cuando limpie la mesada no, porque lo voy a hacer todos los días, pero sí, quizás la limpieza de la heladera, cuando la hicimos, cuando limpiamos un determinado estante. Generalmente, si esto lo va a hacer el personal de limpieza, ustedes pueden instruirlo a participar, hacerse un cronograma. Bueno, del día, no sé, el 1 del mes limpiamos la estantería donde están las drogas. El día 2 limpiás los cajones donde están los tubos. No es necesario hacerlo todo en un mismo día, pero sí es interesante tener esa organización para que se cumpla periódicamente. Ustedes van a ver que generalmente eso se hace.
Lo que pasa es que no se organiza. Si lo mismo lo van a hacer, lo ideal es tenerlo organizado. Entonces ustedes van haciendo como un checklist de las zonas y las áreas que van ordenando, limpiando, para mantener el laboratorio limpio. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro programa de gestión de la seguridad? O sea, nosotros vamos a aplicar gestión de calidad a la seguridad. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer en toda nuestra materia de gestión de calidad? ¿Dónde tiene que ir a parar? A un manual. Todo tiene que ir a parar al manual. Entonces, en una parte del manual que tenemos que tener en el laboratorio, vamos a poner los procedimientos de bioseguridad. ¿Qué es fundamental en nuestro programa de gestión? Formar al personal. Que le vamos a enseñar a ese personal a conocer los riesgos, a aplicar las técnicas de seguridad, porque recuerden que un proceso se conoce y se aprende cuando se aplica. ¿Cuáles son las precauciones universales que hay que tener? El control de las infecciones, la seguridad química, y en el caso que sea pertinente, radiológica también. Uso de equipo de protección personal, tan de moda en este momento. Es fundamental. Enseguida vamos a ver un video básico de cómo se ponen los guantes. Desecho de residuos peligrosos y sobre todo cómo manejarnos en emergencias y catástrofes. Esto es interesante que ustedes lo manejen porque generalmente en las emergencias y en las catástrofes nosotros tenemos un equipo, ustedes van a trabajar en un equipo, pero es muy importante que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Entonces, si supónganse, no es lo mismo desalojar un laboratorio de barrio, vamos a volver siempre al mismo, lo vamos a poner laboratorio tipo 1, donde generalmente están en un piso, donde lo máximo que puede haber un técnico, un bioquímico y un paciente, a desalojar el laboratorio, no sé, de un hospital que puede estar en un subsuelo o en un primer piso, no es lo mismo. Es muy importante que cada institución, sobre todo si son grandes, ustedes van a ver que existe un plan de contingencia. Generalmente un plan de contingencia hospitalario, donde cada uno tiene un rol, de acuerdo a su personalidad, a sus conocimientos, tiene un rol específico. Y es muy importante que todos sepan qué rol tienen que cumplir en el caso de una catástrofe o una emergencia. Nosotros tenemos emergencias sumamente frecuentes con los temblores o terremotos. Entonces, una persona que le da pánico no la podemos poner a gestionar un plan de evacuación. Simplemente le tenemos que decir, sentate, quédate quieto y no grites. Y tener a una persona que tenga un poco más de claridad y carácter a generar y organizar. Es muy importante, sobre todo en las instituciones más grandes, que existe ese plan de contingencia, que cada uno sepa qué rol tiene que cumplir y específicamente qué funciones tiene que cumplir. Porque si no, todos se hace una desorganización y lo más importante en ese tipo de situaciones es ser ordenados. Es la única manera donde se evitan situaciones donde pueden haber implicancias mucho más graves. Y por último, vamos a tener las prácticas de seguridad estándar. Prácticas básicas, las mínimas que vamos a tener. ¿Cuáles van a ser? Limitar o restringir el acceso al laboratorio. Este se las puse en rojo por lo mismo que hablamos hace un ratito. Recuerden que el laboratorio no es el espacio común de usos múltiples. No es no es un espacio de charla ni de conversación. En el laboratorio se trabaja. Repito, a nadie se le ocurriría entrar a un quirófano. A nadie. Bueno, tampoco deberían entrar a un laboratorio. ¿Sí? Lavarse las manos después de manipular materiales de animales infecciosos. Obviamente que esto lo pongo en negro porque es un entrenamiento que uno ya tiene incorporado y casi que ni lo piensa. Cuando generalmente uno se lava las manos antes, después de material una muestra, después de sacarse los guantes, antes de irse al laboratorio, o sea, son actividades que uno ya las tiene incorporadas y que las hace prácticamente sin pensar. Prohibido comer, beber y fumar. Totalmente prohibido.
no se come, no se bebe y muchísimo menos se fuma. Generalmente nadie fuma en un laboratorio, salvo algunas cosas muy puntuales que sí, hay gente que fuma, en los patios, qué sé yo, fuma. No debería. Pero comer y beber sí se hace. Generalmente esto que se utiliza, o sea, hay office, hay cocinas, pero no se puede comer en el laboratorio. No es indicado, es sumamente peligroso. Entonces, está prohibido totalmente. Manipular lentes de contacto es como una obviedad también, no aplicarse cosméticos, no nos podemos poner a pintar, a maquillar dentro de una zona de trabajo. Pipetear con la boca. Si bien ustedes son de una generación que ya no pipetea con la boca, yo soy de una generación que sí pipeteó toda la vida con la boca. Entonces ahora es una complicación dejar de pipetear, de usar la propipeta. Por suerte ustedes no tienen ese problema, crecieron con la propipeta, o sea que no van a tener esa situación, y ahora con las pipetas automáticas es poco lo que se pipetea. Lo que pasa es que ustedes tienen que recordar, que esto lo vamos a ver varias veces, que la exactitud de la pipeta de vidrio no se puede comparar jamás con ninguna pipeta automática. Para que una pipeta automática tenga la exactitud de una pipeta de vidrio, la tienen que calibrar cada vez que la usan. Una pipeta automática que no se calibra no es exacta, a pesar de que en apariencia lo sea. La pipeta de vidrio es mucho más exacta que la pipeta automática. Entonces, cuando se necesitan, por ejemplo, preparar ajustadores, es fundamental usar pipetas de vidrio, porque las cantidades tienen que ser exactas. Si se usan aerosoles, cuando me refiero a aerosoles, no son aerosoles como el RAI, por decirles. Los aerosoles, por ejemplo, son los vapores que se expiden, por ejemplo, cuando yo centrifugo una orina. Esa orina, al estar centrifugada, de alguna manera libera vapores o aerosoles que son contaminantes. De hecho, se ha descubierto que los aerosoles eliminados por las muestras de orina, al centrifugarlas, transmiten COVID, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a centrifugar, obviamente, aerosoles que son más peligrosos, o cuando trabajo en un laboratorio químico, se utilizan o bien campanas o máscaras para utilizarlos. Obviamente ahora, con COVID, ¿qué se hace? Se tapa el tubo de orina para centrifugarlo, o bien se centrifuga con barbijo y máscara, que es como deberían estar en el laboratorio. El almacenamiento de los productos tiene que ser adecuado, es decir, ¿cómo voy a almacenar? Tengo que tener un criterio para ese almacenamiento. No puedo almacenar, supónganse, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico junto a un activante o a alguna acción algún reactivo inflamable. Y sobre todo, y esto es muy importante, los productos peligrosos se tienen que comprar o almacenar en materias en la cantidad mínima que se necesite. Es decir, yo no puedo tener un frasco de un ácido sulfúrico, por darles un ejemplo, o un ácido nítrico que se utiliza bastante en el laboratorio durante mucho tiempo, porque es peligroso. Antes los botellones esos venían de a litro, ahora por suerte vienen un poco más segmentados y en porciones más chicas. Fundamental de contaminar las superficies de trabajo diariamente, esto es como una cosa bastante obvia. De contaminar, bien, utilizando autoclave, de acuerdo al grado de infectabilidad que tenga la muestra que yo tengo que contaminar, el cultivo que tenga, mediante autoclave, desinfección química, que es echarle lo más común y lo más frecuente, lavandina, no hay nada que sobreviva, a cual todos los medios de cultivo ustedes le ponen lavandina y no vive nada ahí, se pueden eliminar tranquilamente. O bien, obviamente, como en muchos hospitales tenían, ahora ya hay menos, porque como están prohibidos, porque tienen alta contaminación, los incineradores. Implementar un programa de control de insectos y roedores es bastante importante, porque aunque ustedes no lo crean, los roedores hacen desastres en los laboratorios.
Participar en simulacros de incendio y evacuación es lo que hablábamos recién, donde cada uno tiene que tener un rol asignado y cumplirlo. Gestión de residuos, recién lo mencionamos también, sumamente importante, de acuerdo a la calidad del residuo que yo voy a tener en el laboratorio, es cómo lo tengo que gestionar. Residuos contaminados, los cortopunzantes, que son las agujas, sobre todo, las jeringas y los cristales rotos. Recuerden que las agujas, pues enseguida lo vamos a ver mejor, se los voy a dar, tienen un método específico para eliminarse, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar los riesgos dentro de un laboratorio? Vamos a tener peligros físicos, por ejemplo, los autoclaves, las bombas de aire, las campanas de extracción. Toda la aparatología que yo tengo puede provocar descargas eléctricas que causen situaciones que den un peligro. Es decir, a eso se los denomina peligros físicos, eléctricos serían. Esto sería un riesgo eléctrico. Luego voy a tener otro problema físico, que son los objetos cortopunzantes. ¿Qué son los objetos cortopunzantes? Básicamente, los más, a salvo las lancetas, que también son cortopunzantes, los pequeños bisturí que podamos llegar a utilizar, lo más abundante y frecuente son las agujas. Es muy importante evitar volver a poner el tapón de aguja. O sea, acá hay una disociación. Durante muchos años se volvía a poner el capuchón de la aguja. Ustedes han visto que una aguja tiene la aguja o capuchón. Entonces, durante infinidad de años, toda la vida se terminaba de sacar sangre, se ponía el capuchón de la aguja y se descartaba. Después aparecieron los descartadores, donde ustedes lo que han visto en el laboratorio, que ponen la jeringa con la aguja, tiran la jeringa hacia atrás, la aguja cae al descartador, que es como que es lo que vimos recién, un recipiente de plástico duro, y queda toda esa caja de agujas ahí. Y la jeringa se tira por otro lado. En los últimos años, hay grandes problemas, grandes problemas con el tema de los residuos. La contaminación que generan, y no hay espacios ni lugares para, de alguna manera, proyectarlos o liberar, o sea, eliminarlos, ¿sí? Entonces, hay una gran tendencia en este momento de volver al capuchón, es decir, a volver a poner el tapón. Eso todavía no está normatizado, la norma sigue insistiendo que no se pone el capuchón, y si es imprescindible poner el capuchón, hay que tratar de utilizar el movimiento en pala, es decir, arrastrar, poner el capuchón en una mesada y con la aguja arrastrándolo para que como engarzarlo el capuchón en la aguja y luego terminar de encastrarlo ya directamente sin riesgo. Porque la verdad es que muchos de los pinchazos, de los accidentes producidos con agujas, es cuando uno le ponía el capuchón. Todos los objetos cortopunzantes, como recién les decía, las lancetas y los pequeños bisturís que a veces se utilizan en el laboratorio, tienen que ir en un contenedor específico. Fundamental es etiquetar estos contenedores para saber qué es lo que tienen, porque esos contenedores no son de plástico duro, es decir, no se ve lo que hay adentro. Tienen que estar cerrados herméticamente. Generalmente, los artículos de vidrio, aunque ustedes no lo crean, y plástico, no se consideran cortopunzantes porque no están contaminados con material biológico. Entonces se separan en cajas de cartón. Si están contaminados, obviamente todos estos objetos, si estuvieran contaminados, deben decontaminarse antes de su desecho, o bien por autoclave, o bien con lavandina, es decir, de contaminación química, o bien con un horno. ¿Sí? Luego vamos a los peligros, perdón, me faltó una parte. Otro de los riesgos que tenemos, químicos, que estos son peligros químicos, es la inhalación.
Generalmente los disolventes, cuando yo inhalo disolventes, que en este caso lo más frecuente que podemos hacer es alcohol, el fenol también es muy es rápido de absorción, es muy rápida porque esa absorción, esa inhalación tiene efectos muy rápidos, entonces suele ser bastante peligrosa. En el caso de la absorción a través de la piel, estamos hablando de peligros de sustancias químicas, se puede producir una intoxicación. Acuérdense que la piel, el estado de la piel es fundamental. Si bien nosotros tenemos obligación de trabajar con guantes en forma permanente, el estado de nuestra piel tiene que ser bueno. Existen compuestos como por ejemplo el plomo, los organofosforados, los pesticidas, todos los cianuros, tienen gran absorbancia por piel y producen intoxicaciones de manera muy rápida. La otra causa de que tenemos peligros químicos es cuando obviamente no se cumple con la norma de prohibido comer, beber o fumar en un laboratorio. Entonces tenemos grandes posibilidades de ingerir productos que causen daños a la salud. ¿Cómo evitamos todo este tipo de situaciones? Primero, etiquetamos. En esa etiqueta, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar el nombre del producto que voy a poner, el nombre común. Generalmente todas las etiquetas vienen con la fórmula química, y si bien ustedes la deberían conocer, es mucho más fácil y accesible conocer por el nombre. Nosotros vamos a ver todo un apartado de etiquetado, pero es importante tener el nombre, qué concentración y qué tipo de peligro. Y sobre todo la fecha de apertura. Otra de las maneras de evitarlos es almacenar correctamente. Los productos que son tóxicos o corrosivos tienen que estar almacenados en zonas ventiladas e inaccesibles, o sea, lo más inaccesibles posibles. Los inflamables no los podemos poner al lado de una estufa. Ustedes se van a reír, pero esto sucede. No pueden estar al lado de una estufa, generalmente tienen que estar a una temperatura ambiente, en un lugar que tampoco sea de fácil acceso. No pueden estar cerca de un mechero, entonces tienen que tener en cuenta, por cualquier pérdida que se pueda producir, si ustedes tienen, supónganse, un mechero, que suelen tener pérdidas, hay una pérdida de gas, y aunque la pérdida de gas sea mínima, ustedes no sé si han visto alguna vez, que cuando prenden un mechero y tiene una pérdida de gas, aparece como una llamita a lo largo de la manguera. Esa llamita, si ustedes tienen al lado de ese mechero un almacén donde tienen un frasco de fenol, ¿sí? O éter, es un desastre. Entonces es importante tener en claro cómo vamos a almacenar. Y obviamente cada botellita que nosotros tengamos tiene que tener su ficha técnica, o sea, su ficha de seguridad. Esta ficha son como cositas básicas que tenemos que saber de cada droga o de cada sustancia que tenemos en el laboratorio. Primero, saber qué producto es. Segundo, ¿qué voy a hacer yo en caso de que se haya un incendio, una explosión con ese producto? ¿Qué consecuencias toxicológicas tiene si lo ingerimos, o lo inhalamos? ¿Qué equipos de protección voy a tener que tener en la manipulación de esos productos? ¿Cómo tengo que actuar en el caso que se produzcan fugas o derrames? Fundamental, ¿cómo lo voy a desechar? Y sobre todo, ¿qué primeros auxilios tengo que tomar en el caso de la injerencia o inhalación de estos productos? Peligros biológicos. Generalmente, las infecciones son mucho más frecuentes de lo que se supone. Nosotros, con el personal de laboratorio, está en riesgo, sí o sí. Ahora, obviamente, todos estos peligros biológicos adquieren una importancia que está muy expuesta con todo el tema de la pandemia y el COVID. Es decir, que los peligros biológicos, nosotros es muy importante que tengamos muy presentes el tema seguridad.
Generalmente los aerosoles pueden contaminar a distancias bastante más largas de las que uno supone, por lo que es muy importante bloquear esa difusión dentro y fuera del laboratorio. Por eso hablamos de un itinerario de muestra, hablamos de un flujo de trabajo. No podemos estar procesando orina al lado de un paciente donde se le hace una extracción de sangre. Durante muchos años, hace muchos años atrás, eso sí se hacía. Ahora, evidentemente, no se puede, también hace bastantes años que ya no se puede, insisto, tenemos que tener los pacientes en un lugar alejados de todo el tipo de muestras y manejos que nosotros podemos tener. Generalmente, estos aerosoles no son los mismos en todos los laboratorios. Vamos a tener laboratorios que tienen riesgos moderados, por ejemplo, riesgo 2, que puede ser un laboratorio común en este momento de pandemia, que con una ventilación adecuada generalmente resuelven el tema de los aerosoles. Obviamente que los que tienen un nivel de contención mayor necesitan flujo de aire continuo, ¿sí? Y que ese aire obviamente esté filtrado. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a hacer nuestro equipo de protección? Los guantes, que obviamente tenemos distintos tipos de guantes que van desde el guante de látex de goma para lavar tubos a guantes que tienen de nitritos, que tienen, o de distintos tipos de graduación, que tienen distintos niveles de protección. Hablamos de los guantes, vimos cómo nos los ponemos y los bajamos. Gafas protectoras, insisto, todo esto que hasta el año pasado habían realmente pocos lugares, salvo los lugares hospitalarios donde se usaba, ahora cualquier laboratorio tiene que tener o bien gafas protectoras y máscara, y si no, gafa y máscara. Mascarillas, que son los que se conoce como barbijos, nosotros en la Argentina, pero generalmente internacionalmente son las famosas mascarillas. Máscara, la máscara que nosotros tenemos ahora del laboratorio no es la mascarilla. Las mascarillas son los barbijos, que de acuerdo al nivel de gravedad, generalmente con el barbijo quirúrgico, que es el segundo que aparece en el ejemplo, es suficiente para protección. Obviamente la gente que está muy expuesta a nivel hospitalario tiene que usar los N95, que tienen otro nivel de protección y de barrera. Por último, las batas de laboratorio generalmente son obligatorias en todos los casos y de acuerdo al riesgo del laboratorio pueden ser desechables de manera automática, es decir, supónganse, si ustedes están en un hospital en este momento, cada vez que atienden un paciente COVID tienen que ponerse todo el equipo de protección, salen de atenderlos, se lo sacan y lo tiran. Y para atender al próximo paciente, vuelta otro equipo de protección. Por lo cual es obviamente que en un laboratorio de barrio no es lo mismo porque no tienen un contacto tan asiduo con posibles pacientes. No digo que no lo tengan, se tienen que poner todo el equipo de protección, pero no es necesario esa puesta y sacada y tirado cada vez que se tenga en contacto. Generalmente, en este caso es COVID, pero con la gripe H1N1 pasó exactamente lo mismo, con el SARS de hace un tiempo lo mismo. Generalmente son esas batas que uno se pone que son descartables. Si no, antes de tener esta situación de pandemia, con el AMBO del laboratorio era suficiente. Ahora, ¿qué hacemos todo el mundo? No solamente los técnicos de laboratorio, médicos, instrumentadores y todo el personal de hospital. Hasta hace 2 minutos que tuvimos pandemia, entrábamos y salíamos de nuestros lugares de trabajo con el AMBO. No, eso no se puede hacer. Uno tiene que llegar, vestirse y trabajar. Antes de ir a trabajar, sacar el AMBO, guardarlo en una bolsita e irse con ropa de calle. Porque todos los gérmenes que están pegados en tu AMBO no lo puedes andar trasladando por la humanidad. Lamentablemente, hasta que apareció el COVID, eso era algo sumamente frecuente. Ustedes se van a cansar, incluso en la institución, de haber visto profesores, me incluyo, llegar con las chaquetitas de laboratorio, con el AMBO del hospital, con el guardapolvo. Todos, o sea, todos lo hemos hecho y se sigue haciendo.
ahora, con el tema del COVID, se han puesto en manifiesto todas estas situaciones que estaban mal hechas, y en teoría no se puede. De hecho, se multa la gente que circula con AMBO, con guardapolvo, ni hablar con las batas de laboratorio. O sea, si uno sale a la calle con una bata de laboratorio, te ponen una multa, olvídate. Porque de última el AMBO puede llegar a pasar más desapercibido en otra actividad. Bueno, vamos a continuar con la gestión de las emergencias. Generalmente, todos los laboratorios tienen que contar con procedimientos que nos expliquen cómo afrontar los distintos tipos de accidentes y emergencias. Por lo tanto, debemos tener escritos, como ya hemos dicho varias veces, en nuestro manual, cómo proceder y qué primeros auxilios disponer en cada situación de emergencia que puedan suceder. Una de las situaciones muy frecuentes en los laboratorios es el derrame de productos químicos. Estos accidentes pueden ser menores, es decir, donde el personal conoce el producto y sabe cómo resolverlos. Los pasos a seguir básicamente son siempre más o menos los mismos. Primero, avisar a los compañeros, obviamente, se absorbe el líquido de manera adecuada. Hay líquidos, para los líquidos corrosivos se utilizan paños de propileno o generalmente tierras diatomeas. En el caso de los ácidos oxidantes, sí se siguen utilizando las tierras diatomeas. En el caso de los ácidos minerales, utilizamos bicarbonato o los paños de polipropileno. En los líquidos inflamables, los paños de polipropileno es lo más asertivo en estas situaciones. Una vez que yo absorbo el líquido, tengo que, obviamente, neutralizar los residuos y decontaminar la zona. Cualquier derrame que sea por encima de un derrame menor y que requiera ayuda para resolverlo, ya se lo conoce como un derrame mayor o un accidente mayor. Generalmente los pasos son básicamente bastante más cortos, primero porque tengo que avisar a los compañeros, trasladarse a un lugar seguro, ya que el personal no lo puede resolver, y llamar a las autoridades para informar de la situación. Cuando se producen derrames de productos biológicos y se contaminan las superficies, primero, antes que nada, tengo que definir y aislar la zona contaminada. Avisar a mis compañeros de trabajo. Ponerme el equipo de protección personal. Y esto, ojo, que es importante porque este parámetro cambió. Con las nuevas, con el tema de la pandemia, lo que primero, el equipo de protección personal ya lo tenemos que tener puesto. O sea, no podemos estar trabajando sin equipo de protección personal. Entonces esa pauta pasa a ser la primera porque ya es una obviedad, la tenemos que tener utilizada. Generalmente retiramos todos los cristales o lo que se haya roto con pinzas o un recogedor. Se aplican toallas absorbentes, se dejan en contacto un tiempo para retirar la mayor cantidad posible y luego, de ser necesario, se reaplica otra para terminar de levantar el material. Se desinfecta la superficie, generalmente con un alcohol es suficiente. Se deja un tiempo más o menos de unos 20 minutos que el alcohol actúe sobre la superficie, y si no, con agua y jabón también es fácil de hacer. Se desechan las toallas o el material que haya utilizado, y obviamente se informa al supervisor o encargado de lo que, y si en el caso que fuera pertinente, a las autoridades sanitarias que intervengan. Generalmente los desinfectantes que se utilizan es el cloro, que es el más frecuente en concentración de 1 gramo por litro, hipoclorito de sodio, que es lo que se conoce como lavandina, que contiene 50 gramos de cloro por litro, y se hace una dilución de 1
en 50, es decir, una parte de hipocloritro por 50 partes de agua. Generalmente los alcoholes no se utilizan para la decontaminación final, no se utilizan porque se evaporan rápidamente, por lo tanto reduce el tiempo de contacto. Nosotros utilizamos alcohol para limpiar la zona, pero para decontaminar es mucho más efectiva la lavandina. ¿Qué hacemos en el caso de los incendios? Perdón, en el caso anterior del derrame con productos biológicos, ¿qué pasa si el personal se contamina? Es decir, si el personal del laboratorio está contaminado. Obviamente, primero hay que limpiar la piel, expuesta con agua y jabón, en el caso que sean ojos, lavarlos con sustancias, con agua sobre todo, o con alguna gota, también es importante. Se aplican los primeros auxilios y se trata como una emergencia, eso es importante y tiene que hacerse de manera rápida. Se informa al supervisor o al encargado de seguridad por las dudas que haya que hacer algún tipo de traslado, y generalmente esto sí, obviamente se ha ocurrido en horas laborales, y luego se notifican y se sigue con todos los procesos comunes de revista médica, etc. En el caso de los incendios, es necesario que el personal esté en alerta con los líquidos de puntos de ignición bajos, es decir, los líquidos inflamables, porque, como hablamos hace un rato, no se pueden incendiar si están cerca de fuentes de calor, como las placas, línea de vapor o equipos que puedan provocar chisperos. Generalmente cuando es un fuego pequeño, es decir, que se puede extinguir aproximadamente en 2 minutos, la acción adecuada sería cubrir el fuego con un recipiente boca abajo o con toallas de papel húmeda. Si esto falla, se utiliza un extintor. En casos de fuegos más grandes, se pone en contacto, obviamente, con las autoridades, es decir, bomberos, y se sale del lugar. Cuando el personal no puede manejar una situación de riesgo, inmediatamente se tiene que poner a resguardo y llamar al personal que lo utiliza. En todos los laboratorios, de cualquier tamaño, desde el más pequeño a los grandes laboratorios, tienen que tener extintores. Lo que varía en un laboratorio pequeño a uno grande es el número, pero todos tienen que tener al menos un extintor, que generalmente son revisados por determinadas inspecciones que se hacen una vez al año, y esos extintores tienen que estar en condiciones. O sea, yo no puedo tener un extintor de 10 años, porque se vencen y las válvulas se rompen, y esos extintores tienen que estar en uso y el personal tiene que estar formado para utilizarlo. No me sirve nada tener un matafuego o un extintor si yo no sé ni siquiera cómo prenderlo. Entonces esa es importante. ¿Qué podemos concluir de esta clase, de este tema? Generalmente vamos a nombrar tips básicos que tienen que quedarnos. Los pacientes y sus muestras no siguen el mismo itinerario, es decir, no van por el mismo circuito, no siguen los mismos flujos de trabajo. Para identificar las fallas de seguridad, es decir, en dónde aparecen los errores de seguridad que nos van a perjudicar a nuestro control de calidad, ¿qué necesito? Seguir el itinerario de la muestra, es decir, la fase de las 3 fases, preanalítica, analítica y posanalítica. En cuanto al edificio, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tiene que tener una adecuada ventilación, obviamente con todas las superficies, ya sea de bancos de trabajo, paredes y pisos, tienen que ser de materiales que se puedan desinfectar y limpiar con la frecuencia necesaria. Tengo que tener un programa de gestión de seguridad, que es importante que alguien lo supervise y lo controle y lo lleve a cabo. En nuestro manual de seguridad, que está dentro del manual de laboratorio, tengo que definir qué política de seguridad voy a tener, y esa política de seguridad está básicamente fundamentada en el tipo de riesgo que tiene el laboratorio donde estamos trabajando. Para manejar eso tenemos que formar el personal que está desde el personal de limpieza hasta el director del laboratorio,
todos tienen que estar formados en la parte de seguridad, porque todos forman parte de que los procesos en todo el itinerario de la muestra sufran riesgos. Y por último, y es lo más importante, porque generalmente se considera que la seguridad es costosa, y no es costosa. En realidad, si nosotros tenemos un buen programa de seguridad, tenemos gran prevención, podemos prevenir riesgo, e incluso, de acuerdo al laboratorio, se pone en peligro la vida y la salud de los empleados y de los pacientes, más allá de la reputación del laboratorio, de los equipos y las instalaciones. Es decir, si nosotros ponemos en una balanza los riesgos y el costo que es tener un laboratorio competitivo y seguro, es mucho más económico tener un laboratorio competitivo y seguro. Bien, terminamos acá y nos vemos la clase que viene.